Durante el siglo XVIII y gran parte del XIX en Madrid, la asistencia a los enfermos estuvo marcada por su poder adquisitivo, existiendo en la práctica una medicina para ricos y otra medicina para pobres. Los recursos de la ciencia eran escasos y muchos los brotes de epidemias, los que aparecían continuadamente a lo largo de la geografía española, cebándose en la población hambrienta y con mayor deterioro social. Aunque en último extremo la única diferencia era que los enfermos ricos morían en sus casas y los pobres en los hospitales de caridad o en las calles, donde muchos de ellos vivían. Reyes, nobles y todos los que pudieran pagar eran asistidos en sus residencias por los más prestigiosos profesionales, los médicos y cirujanos de cámara. Los empleados de la corona, funcionarios, servidores de palacio, embajadores, también eran atendidos a domicilio por facultativos pagados por el rey y obtenían medicinas gratuitas de la botica real. Resulta difícil desde nuestra perspectiva actual valorar o enjuiciar cuáles eran las enfermedades más prevalentes en el siglo XVIII en España y también en el XIX. La investigación histórica nos aporta los datos de los propios médicos y evidentemente la capacidad de diagnosticar enfermedades entonces era muy limitada. Sí sabemos que muchas de las enfermedades que se producían tenían relación con la falta de alimentación, con la escasez de recursos, con la falta de higiene, pero dicho esto, también tenemos constancia, por ejemplo, de que en el siglo XVIII era muy frecuente en la población madrileña, era muy frecuente la sífilis, se trataba mucho, se diagnosticaba ya correctamente, también se diagnosticaba correctamente la tuberculosis, no había tratamiento específico para ella, y también había casos que llamaban mucho, poderosamente la atención, entonces, y que por fortuna ahora son muy infrecuentes, como podrían ser los casos de rabia por mordedura de perro. Y también era muy frecuente tener que tratar una enorme variedad de accidentes que se producían en el contexto del mundo laboral. Entonces, sobre todo aquí en Madrid, durante el siglo XVIII y después también en el XIX, todo lo que fue la remodelación del nuevo Madrid borbónico, las grandes obras, trajeron una gran cantidad de artesanos a la capital que trabajaban en situaciones muy precarias y se producían muchísimos accidentes. En la primera mitad del siglo XIX, más del 50% de la población de Madrid estaba inmerso o próximo a la pobreza. Los necesitados urbanos se incrementaban con los inmigrantes rurales que acudían a la capital de forma masiva y que tampoco encontraban el trabajo esperado. La capital generaba pocos empleos con relación a su número de habitantes y muchas personas se mantenían con ocupaciones eventuales, a veces de pocos días. Y así, junto a los mendigos habituales y a los haraposos, golfos y vagabundos, había jornaleros, artesanos y sirvientes que a lo largo de su vida rozaban alguna vez con la miseria y que en caso de enfermedad no tenían más recurso que los hospitales de caridad. Es muy importante señalar que así como en el siglo XVI ser enfermo y pobre era prácticamente sinónimo, y de hecho los hospitales se crearon para atender a los pobres enfermos, ya en el siglo XVIII había una diferencia muy clara entre lo que era la situación de enfermedad y la situación de pobreza. Los directores de los hospitales en España eran conscientes de que en situaciones de pobreza o de penuria o de hambruna el número de enfermos aumentaba, pero las instituciones caritativas que la sociedad española había desarrollado eran muy distintas. Por un lado estaban los hospitales que atendían a los enfermos, por otro lado, por ejemplo aquí en Madrid, estaba el Hospicio de Ave María y San Fernando, que es el actual Museo de Madrid, en la calle Fuencarral. Entonces, los enfermos eran atendidos en el hospital y, sin embargo, los mendigos y pobres eran recluidos, desgraciadamente, en los hospicios. De hecho, cuando un hospiciano, que era el término que recibían, enfermaba, se le traía al hospital para ser atendido. Esta diferencia es muy importante porque es la base del nacimiento de la hospitalidad moderna, tal y como hoy la entendemos. Aunque el concepto de pobreza es muy difícil de definir, a través del tiempo vemos cómo tanto la Iglesia como la Administración hacen alusión a pobres de necesidad, pobres de solemnidad, muy pobres y otros calificativos que sin duda respondían a realidades concretas.
A principios del siglo XIX, pobres eran los que no tenían un empleo regular y se ocupaban de trabajos marginales pululando en bandadas por todos los rincones de Madrid, vendedores ambulantes que con sus dudosos ingresos no podían conseguir ni siquiera una mala vivienda y vagaban por las calles en espera de ser acogidos en alguno de los asilos de indigentes. Pobres eran la mayoría de las viudas que quedaban sin recursos al faltar el cabeza de familia. Muchas viudas de militares estaban censadas como pobres. Pobres eran los jornaleros parados, los huérfanos, los ancianos desvalidos que se encontraban con pocos o ningún ingreso en algún momento de su vida. Incluso los trabajadores no contaban con ningún tipo de ayuda del Estado y en caso de accidente quedaban a merced de la caridad. Pobres vergonzantes eran aquellos que por su nacimiento pertenecían a un nivel medio alto y por distintas circunstancias habían caído en la miseria. En las instituciones de caridad se les favorecía de forma discreta, respetando el anonimato. En el último escalón de la miseria estaban los pobres de solemnidad, que eran los oficialmente censados como tales, vagos de oficio, vagamundos, prostitutas y pícaros, un colectivo que siempre se encontraba rozando la delincuencia. La mayoría de estas personas no estaban incluidos en gremios, cofradías o corporaciones que les dieran asistencia en caso de enfermedad y no tenían más recursos que los hospitales públicos, donde se amontonaban los enfermos en lamentables condiciones higiénicas y con una alimentación muy deficiente. En nuestra literatura siempre queda la imagen, fundamentalmente en el siglo XIX, del hospital como el sitio a donde va el pobre a morir. Pero quiero decir, no es porque el hospital en sí, o el hospital español, adoleciese de algo, sino que realmente la esperanza de vida era muy corta y la tradición, ya que se había instaurado, era la de fallecer en el hospital. La muerte buena no necesariamente era la muerte en domicilio, sino que la muerte buena, entre comillas, era una muerte hospitalaria. Y como realmente los recursos de la medicina entonces eran limitados, pues se vino a asociar claramente el hospital como el sitio de morir para las clases menesterosas. Las clases pudientes podían pagarse un médico que fuese a atender a domicilio, lo cual no significa que la calidad de la asistencia fuese mejor, porque la capacidad de hacer medicina, de hecho, no era mayor en domicilio que en el hospital. La medicina científica nace en los hospitales. Los gobernantes ilustrados intentaron que la asistencia a los necesitados, hasta entonces en manos de la Iglesia y de particulares, pasara a poder del Estado y de organismos oficiales. Durante el reinado de Carlos III, el periodo más brillante de la Ilustración española, se puso en marcha un amplio plan de beneficencia que incluía atención sanitaria a domicilio para los pobres. La inmensa cantidad de pobres que había en España fueron siempre una preocupación y una molestia para sus gobernantes. Pero a partir del motín de Esquilache de 1766, cuando las masas de desheredados fueron reclutados para la insurrección y amenazaron la estabilidad del trono, los marginados pasaron a ser considerados un peligro potencial para la seguridad del Estado. Dentro del plan de caridad de Carlos III tuvo una especial significación la creación de la Junta General de Caridad, fundada por Real Orden de 1778, para canalizar las limosnas que la Iglesia, los particulares, el rey y los nobles daban a los pobres. La ayuda a los necesitados, que iba a estar a cargo de esta Junta, desde luego era selectiva. La caridad indiscreta de la Iglesia, que no distinguía al vago de oficio del pobre inválido para el trabajo, fue repudiada por el pensamiento racionalista de los ilustrados que proyectaron su plan de beneficencia exclusivamente para favorecer los pobres buenos, jornaleros en paro, viudas honradas, huérfanos y minusválidos. Todos ellos debían ajustarse a unas ciertas normas de comportamiento, como enviar a sus hijos a las escuelas gratuitas incluidas dentro de dicho plan. En cuanto al tipo de ayudas, pues casi la más importante era la asistencia domiciliaria,
con médico, cirujano y con madrona, también las escuelas para niños pobres, escuelas de primeras letras, y todas estas ayudas se canalizaban, o sea, se organizaban a través de las diputaciones de barrio, que estaban organizadas. A la cabeza había un alcalde de barrio, luego una serie de diputados que cada uno tenía una misión. Por ejemplo, el diputado enfermero recogía los avisos de los pobres enfermos y luego enviaba pues, al médico, al cirujano, para que les atendieran en su domicilio. Y la atención pues, era pues, muy variada según las necesidades. Los pobres que necesitaban solamente pues, asistencia médica y medicinas, pues se les daba esta atención, pero había también quien necesitaba pues, una cama porque dormía con otros familiares, aquello era muy frecuente en estos tiempos, o necesitaba comida, o también a los padres de familia que se ponían enfermos durante unos días se les daba una cantidad en dinero para que atendieran las necesidades de la familia. Las diputaciones de barrio también tenían una función un tanto represiva, porque el alcalde de barrio tenía que tener un control exhaustivo de la población. Tenía que saber los movimientos que había de la población del barrio, si venía alguien a instalarse de nuevas o si se iba, tenía que contar siempre con un permiso del alcalde de barrio. También los diputados tenían que tener un control de los pobres, de forma que no hubiera mendigos por las calles. Los mendigos eran muy molestos y además de molestos suponían un peligro para la seguridad del Estado. Los gobernantes ilustrados pensaban que los hospitales se debían reservar para la curación de transeúntes o miserables que careciesen de domicilio, pero a principios del XIX solo 3 hospitales eran establecimientos públicos y prestaban atención a todo tipo de enfermos pobres. El Hospital General para hombres, el de la Pasión para mujeres y el de San Juan de Dios para enfermos contagiosos. Los demás eran hospitales de caridad privados, religiosos o de fundación real o particular, destinados a colectivos concretos, pobres vergonzantes, sacerdotes o enfermos y peregrinos naturales de otros países. Algunas instituciones benéficas han perdurado a través de los siglos y siguen hoy en día su labor de ayuda a los necesitados de la ciudad, como la Real Hermandad del Refugio, que aún conserva su albergue de mendigos en la calle Corredera Baja de San Pablo. La Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid se funda en 1605, cuando un grupo de caballeros, dirigidos por el padre Bernardino de Antequera, decide, dentro de sus posibilidades, ayudar a los pobres de Madrid dentro del espíritu de la caridad cristiana. Para ello empiezan sus actuaciones recorriendo las calles y recogiendo a los pobres enfermos que encontraban. En estas rondas nocturnas, los hermanos del refugio recogían a los niños abandonados que conducían a la inclusa y a los enfermos menesterosos a los que se les ofrecía un pan y un huevo, por lo que se llamaron rondas de pan y huevo, y se les alojaba en la hermandad hasta que les encontraban sitio en el hospital. Los pobres enfermos eran transportados en elegantes sillas de mano, viéndose conducidos como un gran señor por los nobles hermanos del refugio, en una vistosa comitiva que anunciaba su paso con rezos, jaculatorias y agitar de campanas. En 1603, el Consejo de Portugal pidió al rey Felipe III que creara una institución para atención a los transeúntes portugueses que pasaban por Madrid. Así creó la institución Hospital e Iglesia de San Antonio de los Portugueses, construyendo esta misma asociación la actual iglesia que tenemos nosotros, joya del barroco madrileño. Cuando Portugal se separa de España en 1650, esta institución deja de tener sentido. La reina Mariana de Austria, regente de su hijo Carlos II, le pidió que le cediera el patronato, convirtiéndose en San Antonio de los Alemanes. Más tarde, Felipe V cedió la iglesia y todo su patrimonio a la Hermandad del Refugio, garantizando su continuación en la asistencia a los pobres de Madrid.
En 1651, la hermandad apreció la necesidad de hacerse cargo de las niñas desvalidas. Para eso crea un colegio asilo en aquellos momentos, donde se daba formación y educación primaria a niñas. Posteriormente, esto existe hasta el siglo XIX y se transforma luego en un colegio de enseñanza. Actualmente, en este colegio se da enseñanza y formación a niños de más de 20 nacionalidades distintas, labor que ha sido reconocida con el Premio Nacional de Educación Compensatoria. Las actuales actividades de la hermandad, aparte de lo citado últimamente del colegio, consisten en dar cena a todos los pobres que se presentan a sus puertas. Cena que se da desde el lunes a sábado inclusive. Y para ello se distribuye por los hermanos mediante un turno de asistencia. En sus casi 4 siglos de existencia, la Real Hermandad del Refugio ha continuado su labor de asistencia a los necesitados, adaptándose a las necesidades de cada momento, sin perder el espíritu que alentó a sus fundadores.